Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro curso de desarrollo de plugins en Spygot. Antes de empezar, quiero hacer la aclaración, bueno, el recordatorio más bien, de que en el primer link de la descripción encuentran el servidor de Discord de la comunidad para aquellos que quieran resolver dudas o compartir aportes. También recordar que el apoyo para el canal es muy importante y pues bueno, acá no pedimos plata ni cosas raras, sino que con un like, con una suscripción y con un comentario de apoyo basta. Créanme que es más que suficiente para yo saber que este contenido está siendo de utilidad para alguien y pues que no estoy hablando solo y pues yo lo voy a seguir haciendo solo con eso y eso es gratis. De pronto si no quieres que te salga en tu feed, like y comentario, bro. Ya no hay nada más, no hay nada más que hacer. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro la tercera parte de nuestro ejercicio de Spygot. En este caso recuerden que nosotros tenemos cierta tarea pendiente según los requerimientos que nos habían pedido anteriormente y acá los tenemos. ¿Qué es lo que nos pidieron? Lo puedo separar, sí. Necesitamos un comando informativo de reglas. Las reglas deben tener colores para que el texto sea llamativo. Deben ser dinámicas según el rango y debe contener paginación donde solo debe mostrar 5 reglas por página. Y por último, configurar un plugin YML donde se deban insertar las reglas. O sea, para que las reglas como tal sean dinámicas. En este episodio vamos a hacer la parte de las reglas dinámicas en el sentido de los rangos del jugador. Esto quiere decir que si el jugador tiene rango jugador normal o general como tal, se le van a mostrar las reglas generales, las reglas que debería ver todo el mundo. Pero si el jugador es, por ejemplo, VIP, se le van a mostrar otro tipo de reglas. Y si el jugador es administrador, se le van a mostrar muchas más reglas. Realmente lo que va pasando es que las reglas se van a ir sumando y se van a mostrar más dependiendo del rango. Para esto, bueno, debemos tener múltiples cosas en mente. Voy a cerrar esto. Y es que acá tengo las instrucciones. Necesitamos para los rangos. Vamos a crear un hashmap con los rangos y sus reglas. Acá lo que vamos a hablar es de estructuras de datos. Ya vamos para allá. Vamos a comprobar el rango del usuario y a manipular estructuras de datos para mostrar esas mismas reglas dependiendo del rango del usuario, valga la redundancia. O sea que nos vamos a limitar a utilizar arreglos y estructuras de datos llave valor. Llave valor se refiere a que ligamos un valor a una llave, valga la redundancia, muy parecida a una variable, pero esto lo que nos permite es crear de por sí un arreglo, o sea que nos permite agregar múltiples elementos. Y es que antes de empezar quiero que tengan pendiente en cuenta qué es un arreglo. Antes de irnos acá, quiero que sepan que un arreglo es más que nada, como se dice en programación, una estructura de datos. Y una estructura de datos es básicamente almacenar en un mismo lugar o en una misma referencia en memoria múltiples tipos de datos. Esto ya los vimos en la clase pasada cuando pusimos las reglas en un arreglo, valga la redundancia. O sea, metemos todas las reglas en un solo lugar, que vendría siendo como una lista. También un arreglo puede tener una traducción literal a lista en la vida real, o como por ejemplo una bolsa. Yo meto todo en la bolsa y no me importa, ahí está todo guardado. Y normalmente podemos nosotros incluir múltiples elementos y luego los elementos se reconocen dentro de una lista por medio de... Uy, esto está horrible, no tengo el otro. Acá está. Y luego un arreglo se reconoce gracias a los índices, o sea, cada una de las posiciones guarda un elemento diferente. En este caso tenemos la posición 0 porque en programación siempre empezamos a contar desde el 0 en los índices, luego 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, en este arreglo me caben 8 elementos que yo puedo acceder con una misma referencia a memoria. O sea, todos estos forman parte de lo que podríamos llamar un conjunto. Es básicamente eso. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es crear conjuntos, pero ahora los conjuntos van a ser más complejos porque vamos a crear conjuntos dentro de conjuntos. ¿Y esto por qué? Porque primero debemos tener en cuenta que vamos a tener diferentes tipos de reglas. O sea, vamos a tener reglas para general, reglas para VIP, reglas para staff. Eso quiere decir que vamos a tener diferentes bolsas y no podemos mezclar esas reglas. Y ya luego, por medio de una estructura de llave valor, vamos a casar, por decirlo así, o vamos a identificar cada regla con un nombre en específico.
que vendría siendo la descripción. Por ejemplo, esta bolsa es la bolsa de las reglas generales. Esta bolsa es la que contiene las reglas VIP. Y bueno, acá más abajo sería la del staff, pero pues no lo repetí porque es básicamente la misma representación, sino que lo que cambian son los valores que tenemos acá, los que vamos a almacenar, y bueno, el nombre de referencia que vamos a utilizar para manipular dichos valores. Y en sí, esta estructura de llave de valor es otro arreglo. A ver si me permite. De por sí esto es otro arreglo. Entonces acá tenemos en este primer cuadrante un elemento y acá tenemos otro elemento. O sea, tenemos un arreglo dentro de otro arreglo. Inclusive, pues acá hay un comportamiento diferente que es llave de valor, ¿no? O sea, acá tenemos realmente dos valores, una forma para identificarlo y otro donde están los valores puros. Y dentro de eso ya vendría siendo el arreglo como tal, o sea, un elemento, pero también podría ser nomás el arreglo, o sea, nosotros podríamos meter, si por ejemplo queremos reglas general, reglas staff, reglas VIP, lo ponemos dentro de otro arreglo que se llame reglas generales, digo, reglas totales o reglas finales, así, pero nosotros no podemos hacerlo así porque tenemos que identificar cuál regla es cuál, o sea, cuál bolsa le corresponde a qué, porque si yo meto todas las reglas en un arreglo, valga la redundancia, o sea, dos niveles, no voy a poder identificar cuáles son las reglas generales, cuáles son las VIP, cuáles son el staff. Si no necesitamos identificarlo, si nos da igual, ahí sí podemos hacerlo. Que es algo muy parecido a lo que ocurre cuando nosotros manejamos matrices en cálculo. Las matrices es básicamente esto. Son como un arreglo de dos dimensiones, donde nosotros tenemos las filas, acá las vemos, y las columnas. O sea, por acá, por ejemplo, una fila puede ser un arreglo y una columna es, digamos que el arreglo visto pues en distribución de columna. No hay que, digamos, no hay que hacer como la comparación como si fuera una tabla, porque realmente una matriz se le puede dar la vuelta y todo y sigue pasando lo mismo, que las filas siempre van a ser arreglos y ya luego las columnas, pues de por sí, digamos, un valor de cada arreglo en una posición determinada. O sea, por ejemplo, ya acá tengo el arreglo de 1, 1, 1. Entonces acá está la posición 1, la posición 2 y la posición n. Y ahí entonces acá tengo el arreglo 2 y su posición 1, el arreglo 2 y su posición 1. Entonces si yo lo veo de forma horizontal, en forma de fila, lo que vamos a ver es el arreglo completo. Pero si lo vemos de forma vertical, lo que vamos a ver es un valor en el mismo índice para todos los arreglos. O sea, este es el valor en la posición 1 del primer arreglo, este es el valor en la posición 1 del segundo arreglo y sucesivamente este va a ser el valor en la posición 1 de n arreglo. O sea, vamos a agarrar los valores de una posición en concreto de todos los arreglos, mientras que horizontalmente agarramos todo el arreglo como tal. Y eso son las matrices, o sea, meter arreglos dentro de arreglos. Y esto le llaman como matrices bidimensionales, o sea, de dos dimensiones. Efectivamente, normalmente se suele asociar con filas y columnas, pero pues también existen cosas como tridimensionales, o sea, meter arreglos dentro de arreglos dentro de arreglos, que se va complicando muchísimo más la cosa. O sea, ya tenemos tres valores y ya luego pues están las multidimensionales, que como su nombre lo indica, es meterle más dimensiones a más dimensiones, creando algo parecido a esto. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta eso, que los arreglos no son más que estructuras de datos y pues así los vamos a manejar. Es por ese motivo que primero lo que vamos a hacer es definir cada una de las variables que vamos a estar utilizando dentro del programa. Lo que vamos a hacer es que las vamos a declarar fuera del método para que tengan mayor alcance, porque lo que vamos a hacer es que como vamos a manejar una lógica más compleja, porque vamos a tener que verificar el rango del usuario y según el rango vamos a crear un arreglo y ese arreglo lo vamos a enviar como las reglas del usuario y vamos a enumerar las reglas, porque ya la numeración de las reglas la tenemos que quitar, porque al ser dinámicas pues van a variar, no siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para esto pues tenemos que a complicar un poquito más las cosas, pero vamos a ir explicando. Primero vamos a crear constantes. Una constante es una variable con un valor que no cambia. En Java, final es la palabra reservada que se utiliza para utilizar constantes. Ya luego especificamos el tipo de dato. Voy a activar GitHub Copilot para no enredarlos. Y el nombre de la constante. En este caso,
Nuestras constantes van a utilizar la referencia de los rangos, o sea, por ejemplo, esta lista va a ser del rango general, esta lista va a ser del rango VIP, esta lista va a ser del rango staff, y que cuando el usuario tenga permiso staff, pues se le va a mostrar la lista y se va a hacer referencia a este mismo valor de acá. Las constantes siempre van en mayúsculas por convención, no es obligatorio, nosotros las podemos poner en minúscula, pero en minúscula es una variable, mientras que en mayúscula es una constante, y le vamos a asignar un valor para describirlo, que en este caso sería general. Una constante pues no deja de ser una variable, por decirlo de alguna forma, o un espacio en memoria con un nombre y un valor. Entonces, pues, la diferencia es que el valor nunca cambia. Y acá vamos a hacer lo mismo con la otra lista que es VIP, y la otra que es public static final string de staff. Staff es, o sea, podríamos utilizar admin, mod, pero vamos a utilizarlo un poco más genérico para abarcarlo. Vamos a permitir el alcance de la variable player en caso de ser necesario. A mí siempre me gusta ponerlo a nivel de la clase para que todos los métodos dentro de la clase lo puedan utilizar. Porque si las instanciamos acá no vamos a poder acceder. Y acá lo mismo que nos pasa con el número de página, que luego lo vamos a tener que remover. No se preocupe. Ya tenemos player. Ahora vamos a crear la primera estructura de datos que es map. Map, ¿qué va a hacer? Map nos va a permitir, o bueno, podríamos empezar primero por la básica, que vendría siendo las bolsas de las reglas, que sería más fácil de entender. O sea, vamos a crear una lista donde los valores que vamos a almacenar van a ser de tipo string. La vamos a importar, que como saben nos arrastramos aquí al enter y lo importamos. Y la vamos a llamar reglas general, reglas VIP y reglas staff. Ya luego, ahora sí vamos a crear la estructura de datos más compleja, que es esta de acá. Clave y los valores, que de por sí los valores es un arreglo, o sea, solo es un valor. Pero pues como al ser una estructura de datos, pues es capaz de almacenar más valores dentro. Pero de por sí esto es una unidad, un valor como tal. Y esta estructura comúnmente se le conoce como map, aunque esto puede variar mucho del lenguaje de programación. Y en map lo que vamos a hacer es que primero vamos a pasar un string, que el string va a corresponder a este valor de acá. O sea, la lista, te va a pasar una lista de tipo, va a tener la clave general y te va a pasar los valores generales. Y por eso es que el segundo valor que vamos a incluir dentro de la estructura o del map es una lista de tipo string. O sea, estas listas que tenemos acá arriba. Y luego esto lo vamos a llamar reglas. O sea, todas las reglas como tal. Esto lo vamos a importar, recuerden, al enter o clic derecho, no mentiras, acá nos posicionamos y le vamos a importar clase. Ya luego, una variable que utilizamos es el string número página, que es el número de página que nos pasa al usuario, que de pronto lo podemos llegar a utilizar en otro método. Y entonces vamos a comenzar a remover las variables que no son necesarias, como por ejemplo el string de número de página. Pero pues vamos a ir poco a poco. Pues también podríamos hacer es ir modificando lo siguiente, y es que ya como declaramos la variable, solo vamos a dejar la parte de inicialización. O sea, vamos a quitar esto de acá. Vamos a quitar esto de acá. Nos va a salir esto de acá porque hay un problema con el tema de que reglas ya no es un arreglo, sino que ya es una, ¿cómo decirlo? Ya no es, digamos, la misma referencia. Entonces lo que vamos a hacer es solucionarlo de forma temporal. Esto no va a quedar así para que no nos dé error. Acá nos va a lanzar un error que reglas generales. Esto se supone que es una... Ah, vale, el constructor está mal acá. Esto es temporal. Lo voy a dejar solo para que no dé error. Y ahora esto sería igual a new list. No, mentira, me equivoqué. Ay, Dios. A ver, quita. Es igual a new. List string. Esto no nos deja inicializarlo porque esto es una interfaz. Y entonces lo que tenemos que hacer es... Pero estoy pensando. New. Ah, vale, también lo podemos inicializar como una array list para que deje de meter problemas. Y ya. Igualmente me estaba matando la cabeza para nada. Bueno, esto lo vamos a modificar, así que no hay problema. Vamos a ir por partes. Quería modificarlo, pero voy a tener que quitar todo esto de acá. Y no va a ser necesario porque pues no va a durar nada. Bueno, primero vamos a dejar o vamos a inicializar lo que vendría siendo las reglas como tal. Las reglas del map. O sea, new hash map. Pese a que acá estamos creando un map, el constructor como tal es hash map. O sea, hash map
si nosotros buscamos lo que es el hashmap, pues nos va a asociar esto. Una estructura de clave, valor. O sea, no hay mucho más misterio en eso. Y ahora vamos a comenzar a inicializar las reglas para cada uno de los, para uno de los arreglos. O sea, reglas general, reglas VIP y reglas staff. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues primero tenemos que inicializarlas. ¿Cómo? Pues reglas general es igual a new ArrayList. Y ya. Y vamos a hacer lo mismo con reglas VIP es igual a new ArrayList. Y reglas staff es igual a new ArrayList. Pero ahora vamos a hacer un proceso un poco más tedioso que lo voy a copiar porque si no pues me va a tirar acá media año. Y es añadir las reglas de cada uno. O sea, en reglas generales vamos a meter estas, las de siempre. Ya no deben estar enumeradas porque recuerden que pues no tendría sentido acá poner 1, 2, 3, 4 y acá vuelvo a poner 1, 2, 3, 4 y mostrarle tanto las generales con VIP de 1, 2, 3, 4. O sea, no tiene sentido enumerar en este caso. Y entonces vamos a agregar cada uno de los valores y a lo último lo que vamos a hacer es agregar, vamos a agregar este arreglo dentro del map. O sea, le vamos a decir, oye, voy a meterlo en una estructura más grande donde voy a decir, este arreglo que te voy a pasar aquí corresponde a las reglas generales. ¿Y esto cómo es? Pues primero hacemos referencia a reglas generales.put y vamos a especificar primero la llave, ahí nos dice string key, que en este caso es general, y ya luego nuestro arreglo que acabamos de inicializar y pues dar cada uno de los valores. Y aquí vamos a hacer lo mismo con todas las otras reglas. Para diferenciarlas, porque últimamente no ando muy creativo, lo que hice fue modificar, no sé cómo se le dice esto, no sé cómo exagerarlo, la expresión, no sé cómo se dice. O sea, son las mismas, pero acá es, si eres VIP, ser todavía más respetuoso, ser todavía más amable. Y acá vamos a eliminar este espacio ya solo por comodidad estética. Acá vamos a hacer reglas nuevamente put y estas van a ser las reglas VIP. Y van a ser las reglas, pues VIP, la referencia de esto. Como decirle, oye, es como si yo tuviera una bolsa grande de reglas y dentro estoy metiendo otra bolsa que va a decir reglas general. Y al lado otra bolsa que contiene todas las reglas. O sea, estamos metiendo bolsas dentro de bolsas dentro de bolsas. ¿Por qué? Para manipular más fácil esto. Porque imagínate manipular cada una de estas reglas de forma manual. Esto es para matarse, para jalarse los pelos. Porque no es viable. Siempre que vamos a manejar con muchos elementos que tengan o vengan de una misma, tengan la misma naturaleza, lo mejor es utilizar estructuras de datos. Pese a que sean mucho más complejas de utilizar, pues porque así es que toca, o sea, no hay otra forma más sencilla de hacer esto. Entonces acá vamos a especificar que estas son las reglas del staff, vamos a colocar reglas staff. Y ya agregamos todas las reglas. Y ahora llegamos al punto de que a continuación lo que vamos a tener que hacer es mostrar las reglas según el rango que tenga el usuario. Para esto, lo que voy a hacer es que toda esta lógica de acá, como es independiente al programa, porque esto va a tener que comprobar el rango del usuario, crear una lista con todas las reglas dependiendo del rango y luego mostrarlas, voy a crear un nuevo método que se llama mostrar reglas. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que no le eliminen, yo voy a eliminarlo todo para tenerlo más fácil, o no, mentiras, no lo vamos a eliminar, vamos a trabajar con lo que tenemos. Eso sí, eliminemos esto porque esto ya no nos sirve. Vamos a quedarnos con esto de momento. Lo que vamos a hacer es, vamos a irnos al final del método onCommand. Si quieren esto lo pueden acá encerrar y ya acá van al final. Y lo que vamos a declarar es otro método que nos va a retornar un boolean, porque al final esto se lo vamos a pasar a el onCommand y el command sí tiene que regresar un boolean. Entonces vamos a enviarle show rules. Vamos a llamarlo así, show rules. O mostrar reglas como quieran. Y acá vamos a bajar, vamos a ignorar los errores por el momento porque pues esto es temporal. Y acá showRule nos está mostrando un error que bueno, básicamente es porque tenemos que retornar un true y ya. Entonces en showRules lo primero que vamos a hacer es traer el mensaje de acá arriba. Este de acá que pues es el header como tal. Esto lo vamos a cortar para ir quitándolo de acá arriba y lo vamos a mover acá abajo. Ya tenemos el header. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la estructura de datos de las reglas generales, o sea, las reglas que le vamos a mostrar al usuario. Porque para nosotros es más sencillo crear una nueva bolsa
y decir, muéstrale estas reglas al usuario en lugar de abrir cada bolsa y ver, ah, bueno, el usuario tiene rango general, vale, accedamos a esto, tiene rango VIP, accedamos a esto, tiene rango staff, ah, no, no tiene, bueno, no accedamos a esto. Lo más fácil es comprobar el rango, extraer las reglas de acá de reglas en un nuevo arreglo. Pese a que, pues, tema de optimización de pronto no sea lo más viable porque estamos creando y redundando información, pues en este caso, pues no es que tampoco sea la gran problemática. En este caso vamos a instanciar una nueva bolsa, pero esta bolsa es independiente, que se va a llamar reglas finales, por ejemplo, o sea, las que se van a mostrar al usuario. Y esto le vamos a inicializar con ¿qué? Reglas. Esto depende mucho de la lógica de nuestro servidor, porque por ejemplo acá yo lo puedo inicializar vacío o lo puedo inicializar con los valores de general. ¿Por qué lo inicializo ya con las reglas de acá? ¿Por qué lo inicializo con estas reglas de acá? Porque pues al final de cuentas las reglas generales son para todos los usuarios, o sea, no hay un usuario que no sea general, porque todos son generales. Y ya luego vamos a comprobar los permisos de los jugadores. Para comprobar los permisos de los jugadores, y esto también nos sirve para crear permisos en nuestro servidor, es que si vamos a hacer una estructura condicional y vamos a evaluar que player, recuerden que nosotros podemos acceder a player gracias a que lo instanciamos acá afuera. Si lo hubiésemos creado acá adentro, si lo hubiésemos hecho player, esto solo podría ser accedido desde acá y no podríamos acceder al valor. ¿Por qué se hace esto? Pues porque mientras el método acá dice que player es el que se envía, pues esto ya al momento de ejecutar el método showRules, pues ya player tiene un valor. Es a nivel de la clase, no a nivel del método. Entonces vamos a preguntar que si el player tiene el siguiente permiso, que se utiliza por el método hasPermission, que recibe tanto un permiso como un permiso, digamos, textual. Que es como normalmente nosotros lo solemos asociar. Para aquellos que tengan experiencia en plugins de permisos, sabrán que normalmente el formato es el nombre del plugin, punto, y la acción como tal. Y acá es lo mismo. Acá lo que está comprobando es que el usuario tenga el permiso VIP del plugin reglas. Y bueno, si tiene el permiso VIP, lo que le vamos a hacer es hacer reglas finales, punto add all, o sea, agrega todas. Y le vamos a pasar de reglas.get, o sea, vamos a acceder a la bolsa grande donde tenemos todas las reglas y le vamos a decir que me pase las reglas que están asociadas a la etiqueta VIP. O sea, me meto a la bolsa grande y le digo, oye, retórname todas las reglas que estén bajo la etiqueta VIP. O sea, yo le estoy diciendo, oye, voy a hacer referencia a VIP y necesito que me retornes esto de acá abajo. Perdón la mañaquera, pero la marañaquera, pero pues ya está más que claro, ¿no? Quiero acceder a VIP y que me pase esto. Por eso es que en un principio nosotros utilizamos una referencia, porque si no, al momento de yo querer acceder a VIP, no sé cuál ubicación es. O sea, no sé en qué momento, no sé en cuál acceder de por sí, si no tuvieran su propio nombre. Y acá vamos a crear otra estructura que sería para comprobar si el jugador es admin. Entonces, player has permission es reglas, esto es un string reglas.staff. Y entonces, si es un staff, acá vamos a hacer reglas finales.add all y vamos a agregar que nos pasen las reglas get de qué, de staff, para que nos pase las reglas de staff. Ahora luego ya solo nos queda mostrarle las reglas al usuario. Pero antes queremos formatear las reglas. ¿Qué es formatear? Si yo, por ejemplo, quiero... Actualmente el formato de las reglas es este. Soy una regla. Pero no está formateado, no tiene colores, no tiene un número. Entonces para nosotros formatearla lo que vamos a hacer es agarrar el mismo contenido y le vamos a agregar algo. Como por ejemplo un punto y decir soy una regla. O si le queremos agregar colores, pues podríamos hacer el chat color que vimos anteriormente, punto red, más tal, etcétera. O utilizar el alternativo de translate color que tenemos acá, que es más de lo mismo. Para no complicarlo, lo voy a dejar en blanco total y lo único que vamos a hacer es sumarle un prefijo acá que sea un numeral, o sea, el número de la regla. ¿Cómo va a ser esto? Pues bien, nosotros tenemos que acceder al arreglo de las reglas finales. Ya a partir de este punto no necesitamos estas reglas de acá, esto ya nos da igual. Porque llegados a este punto ya tenemos las reglas que le vamos a mostrar al usuario gracias a esta lógica. Entonces lo que vamos a tener es que acceder a cada uno de los valores de reglas final y le vamos a modificar o le vamos a agregar un número al principio de la regla. O sea, lo vamos a concatenar y lo vamos a modificar. O sea, algo parecido a, tenemos una regla acá, la vamos a agarrar, le vamos a agregar algo que en este caso sería un numeral, punto, regla, y luego la vamos a modificar por este mismo valor.
Algo muy parecido en programación a lo que solemos hacer cuando hacemos más igual, ¿se acuerdan? Aunque bueno, los que estén en el lenguaje de C, porque como no tenemos lenguaje de Java, pues no hemos visto los operadores. Pero bueno, es más que nada, vamos a agarrar este valor, lo vamos a convertir en otra cosa y lo vamos a volver a asignar en el espacio de memoria donde estaba el anterior valor. O sea, lo vamos a reemplazar, vamos a modificar su valor y lo vamos a reemplazar en su misma ubicación. Entonces, para eso primero tenemos que crear una estructura cíclica. La estructura cíclica, recuerden que es ideal a la hora de tratar con estructuras de datos como las listas. En este caso vamos a hacer int 0, o sea, el contador va a empezar a partir de 0. Y la condición va a ser que i, mientras que sea menor de reglas finales, el tamaño de reglas finales size, o sea, mientras que el iterador sea menor al tamaño del arreglo de las reglas, valga la redundancia, se va a seguir iterando, porque en el momento que sea y sea mayor significa que ya se acabaron las reglas, entonces ya no tenemos nada que hacer así. Entonces primero vamos a extraer la regla como tal, la regla cruda, y para eso vamos a instanciar una variable y la vamos a igualar a reglasfinales.get y ahí, porque actualmente i es el que juega el valor del índice. Y ahora luego vamos a convertir la regla final, que sería regla enumerada. Y la regla enumerada, que es lo que vamos a hacer, primero le vamos a agregar un número al principio. ¿Cómo va a ser eso? Pues agarremos la única variable que es dinámica, que es i. En este momento, en la primera iteración, comienza a contar de 0. Entonces nosotros no queremos que las reglas comiencen a partir de 0, sino que comiencen a partir de 1. Entonces vamos a agarrar i más 1. Y entonces así, pues digamos que va, entre comillas, a traducir lo que vendría siendo las iteraciones en programación que empiezan a partir de 0, lo va a traducir a la forma en que nosotros sabemos contar en el lenguaje humano, que es a partir de 1. O sea, si la programación empieza en 0 y nosotros empezamos en 1, pues solo le vamos a sumar 1 y ya. No es muy complicado en ese aspecto. Ya luego lo vamos a concatenar ¿con qué? Con un punto. Punto de 1 punto y la regla. Luego un espacio, pues para que se separe y se vea bien. Y lo vamos a concatenar ¿con qué? Con la regla actual. Punto y coma. Y ya, nos quedó. Esto es lo que estábamos haciendo acá en Paint. ¿Tá? Pero aún no lo hemos igualado, aún no hemos modificado el valor. Acá lo vamos a reemplazar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a acceder al arreglo de reglas finales y vamos a decir que vamos a establecer un valor y vamos a pasarle que en el índice de i, o sea, la regla actual que acabamos de operar, se le va a asignar es más bien la regla enumerada. Entonces, acá acabamos de tomar el valor, lo modificamos. Bueno, traemos un nuevo valor, lo reemplazamos ya modificado y lo volvemos a poner al arreglo y ya está formateado. Acá sería lo mismo si nosotros, en este punto acá sería lo mismo si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un chat color. Acá red, por ejemplo, esto sería lo mismo. Acá es donde debemos poner esta parte de aquí. No es de error porque, bueno, el formato de chat color y toda esa vuelta, y aparte porque estamos sumándolo con un número, nos da error, en fin. Ya saben cómo, digamos, mezclar colores con chat color y con el método de translate alternate color codes. Y ahora vamos a manejar la lógica de arriba. Esta es la lógica de arriba, donde le vamos a mostrar la lógica primero de las páginas y luego la lógica de si no, el usuario no pasó nada o si pasó algo. Esto lo vamos a cortar y copiar tal cual, pero vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Entonces nos vamos aquí abajo, copiamos. Y bueno, primero que todo, acá tenemos el contador de páginas. Vale, está bien, pero no está bien. Porque acá estamos comparando el tamaño de las reglas. Recuerden que en el ejercicio anterior, o bueno, en la parte anterior, reglas, pues sí era el arreglo final, era la bolsa que contenía cada una de las reglas. Pero ahora nuestra bolsa final es las reglas finales. Entonces esto lo vamos a modificar. Entonces ya va a comparar con reglas finales. Entonces esto es lo mismo de la vez pasada. Si mi bolsa de reglas finales, que es ya todo lo que tengo acá, es por ejemplo, acá tengo la binaria, digo la de programador. Si por ejemplo mi bolsa de reglas finales tiene 15, tiene 12 reglas y lo dividimos por 5, nos va a dar 2 algo, 2 punto algo. Pero este no es el número de páginas. El número de páginas sería el resultado más 1, porque está esa parte decimal. Entonces ahora sí, ignorando la parte decimal, tenemos 3 páginas. Y entonces acá lo mismo de siempre, contador de páginas, solo que tenemos que ver la cantidad de reglas que tenemos, lo dividimos en 5 más 1. Ya luego tenemos el número de la página que nos pasó el usuario. Gracias a esto, este número de página lo tenemos ¿de dónde? De acá, porque lo declaramos de forma global, entonces acá lo obtenemos. Acá se inicializa el valor. Tenemos el número de la página, donde nos quedamos, que ya me perdí. Y pues mientras que el número de la página sea mayor al contador de las páginas, o sea, si el usuario especificó una página que no existe, pues se le va a decir no hay más páginas que hay. Así de sencillo.
Ya luego, bueno, recuerden, el return true es súper importante. Este return true lo que nos permite, gracias al método boolean, es que estamos retornando finalmente esto. Ahorita esto lo vamos a tener que modificar y realmente acá no va a ir true, sino que vamos a poner el método, porque este método aún no lo estamos ejecutando, pero bueno, ya vamos para allá. Entonces, luego de tener esta lógica, ahora vamos a hacer la lógica de cuando el usuario o cuando número de página no tiene ningún valor. Aunque yo acá agregué la anotación de que siempre en el flujo esto se va a ejecutar, esto no, pero esto es preventivo más que nada. Si el número de página es empty, o sea, no se especificó por ningún lado y por algún motivo, arriba acá ignoro esta instrucción de acá, entonces pues que se lo vuelva a poner acá en 1. Y ya pues el número de páginas 1 y que se le muestren las páginas. Aquí la única modificación que tenemos que hacer es esto acá que nos está lanzando un error. Porque ya no es reglas, es reglas finales. Y acá más de lo mismo. Yo no lo borré por ese mismo motivo, porque realmente no estamos metiendo nada nuevo. Solo estamos modificando las variables, o bueno, en este caso los arreglos a los que estamos accediendo, y acá es más de lo mismo. Reglas finales. Pero ojo, que solo porque esté en rojo significa que está mal, no. Acá también tenemos un error. Si i es mayor o igual a reglas, al tamaño de las reglas totales, se rompe. Bien, porque quiere decir que si i es mayor al número de reglas que estamos mostrando, que se rompa porque si no se va a dañar. Pero estas no son las reglas, estas son reglas finales, no las otras reglas. Y ahora sí, ya hemos traducido completamente el plugin, pero nos falta ahora el número de las páginas, que lo tenemos acá, que solo sería cortar y pegar. Y ya ahora sí, pues tenemos número de página tal de contador de páginas, página tal de etcétera. Y ya acá retornamos un true, felizmente. Ya lo único que nos queda es que vamos a eliminar estos espacios. Estos espacios no hacen nada de daño, no es como en HTML o en XML que los espacios... No, mentira, en HTML da igual. Realmente en XML es donde los espacios es importante. Acá solo es para que sea más estético. Vamos a dejar esto aquí como para los que quieran saber cómo es la estructura imperativa y declarativa que lo que vimos anteriormente. Y lo único que nos falta es ejecutar el método. Entonces acá en lugar de true vamos a hacer show rules, porque el método show rules, aparte de ejecutarse y hacer todo esto de acá, nos va a retornar un booleano que por último se va a terminar retornando en el método de onCommand, pues para que se ejecute la lógica que estamos utilizando. Y ahora sí, llegado a este punto, si todo está en orden, deberíamos compilar y esto debe estar funcionando perfectamente. ¿Cuánto nos demoramos en esta explicación? Media hora. Siempre, no es que no puedo bajar de la media hora, lo siento. Pero es necesario pues para brindar una explicación completamente detallada de lo que estamos haciendo, porque también hay ciertos cursos donde a uno le enseñan a hacer ciertas cositas y solo dicen, no, tú tienes que poner esta estructura que dice, por ejemplo, te dicen, no, tú tienes que poner esto acá, y esto acá lo que va a hacer es que si el usuario no especifica, que le muestre las reglas de la página 1, pero pues tú no sabes qué es esto de acá. Y yo me tomo el tiempo de explicarlo, pese a que los videos se hagan más largos. Entonces ya una vez el plugin está compilado, lo vamos a copiar, lo vamos a traer acá. Lo vamos a pegar, lo vamos a reemplazar porque esto es un plugin anterior. Y ahora si nos vamos al servidor y hacemos reload, en el comando reglas, recuerden que este comando es el comando reglas, no les estoy haciendo ninguna trampa. Si nos vamos a la clase principal, acá yo tengo el comando de reglas finalizado, que es el que yo hago fuera de cámaras, y este es el que yo hago en cámaras. Acá vemos que está reglas command, que es lo que acabamos de hacer, y lo estamos asignando aquí al comando reglas. Y entonces ahora nosotros... por ejemplo, me voy a quitar el OP. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo OP tengo todos los permisos. Entonces lo que voy a hacer es hacer un DOP y macris. Y voy a utilizar reglas. Y vamos a ver. Acá me dice, ser respetuoso, ser amable, ser amistoso, ser buena gente, ser chévere. Página 1 de 2. Reglas 1, me muestra lo mismo. Reglas 2, ser buena onda, ser humilde. Regla 3, no hay más páginas. Pero yo no tengo actualmente yo no tengo los permisos de, acá lo tenemos, de VIP o staff. Esto lo pueden probar, por ejemplo, agregando un plugin que se encargue de permisos sin necesidad de que ustedes se tengan que poner OP. Pero pues si queremos evitar esto y queremos hacer OP, pues OP nos va a poner estos dos de tacazo. Pero ustedes con un plugin de permisos se pueden asignar primero VIP para probar que les está poniendo VIP, y luego staff para probar si solo les está poniendo staff y más. Entonces ahora me va a dar OP. Esto no es aquí, esto es acá. Me va a dar OP. Y me deberían aparecer todas las reglas, tanto de staff como de VIP. Entonces si escribo nomás reglas, vamos a ver que primero, bueno, los primeros son iguales. Ah, bueno, si se fijaron está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto está numerado, pese a que acá nosotros en ningún lado las enumeramos. ¿Por qué?
gracias a esta estructura milagrosa de acá. Entonces, si se fijan en el número de páginas, ahora tenemos hartas páginas, 1 de 5, ya no 1 de 2. Ahora si nos vamos a reglas 2, ya no solo se muestra hasta ser humilde, que vendría siendo las generales, sino que ahora se muestran las del VIP. Ser todavía más respetuoso, ser todavía más amable, ser todavía más amistoso, y se enumeran 8, 9, 10. Si lo hubiésemos dejado en 1, acá sería 6, 7, 1, 2, 3, lo cual está mal. Y ahora si nos vamos a la página 3, 11, 12, 13, 14, 15, y entonces dice ser todavía más, ser todavía más, ser todavía más, y ser muchísimo más. Recuerde que son las reglas del staff, ser muchísimo más. Y entonces si nos vamos a hacer muchísimo más, ahora pasamos a la página 4 y nos va a decir ser muchísimo más. Empezamos 16, 17, 18, 19, 20, ser muchísimo más, buena onda, y pues nos queda una última página que sería la página 5. Y nos pone únicamente una regla. ¿Por qué? Porque solo se pueden mostrar 5. Entonces acá nos va a decir que la regla número 21 es ser muchísimo más humilde y nos dice página 5 de 5. Y si tratamos de poner página 6, no hay más páginas. Y ya, terminamos. No hay nada más que hacer. Ay, Dios mío. Lo que yo digo, ya no voy a decir que depende de ustedes porque pues yo sé que mi canal está hasta ahora empezando. Nosotros empezamos activamente este mes. Pero sí agradezco y les recuerdo que tengan en consideración el apoyo. El apoyo no es con dinero, no es con donaciones, no es con suscripciones de pago, sino que el apoyo es básicamente like, suscripción y comentario. Si no quieres que se te flude o te spamee la feed porque no te llama la atención, like y comentario y ya, todos contentos. Yo así sé de que el video está gustando y que aparte de que gracias a los likes y gracias a los comentarios, no solo yo sé que la serie está siendo de utilidad, sino que también, pues como ya habrán escuchado más de una vez, el algoritmo de YouTube recomienda estos videos, porque si tú solo vienes al video y dejas tu visita, vas a asumir una visita. Y ya, pues el algoritmo de YouTube va a decir, bueno, el video tiene una visita, chévere. Pero si tú dejas un like, que es una recomendación, y un comentario, que es participación o interacción, esto va a ser mucho más considerado y vamos a ser mucho más recomendados. Y es completamente gratis, solo te toma, ¿qué? 10 segundos o menos. Entonces, nada, realmente espero que este video haya sido de utilidad. Recuerden, comunidad de Discord abajo en la descripción. Y nada, nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Adiós.